Los celtas fueron una de las culturas más influyentes y misteriosas de Europa. Desde su expansión por el continente europeo hasta su resistencia frente al Imperio Romano, dejaron una huella perdurable en la historia. He aquí 15 datos fascinantes sobre los celtas que revelan su rica herencia y legado cultural. Número 15. La expansión celta desde Europa Central influyó profundamente en la historia antigua. Los celtas surgieron alrededor del año 1200 a.C. en Europa Central y Occidental. Inicialmente habitaron zonas de las actuales Austria, Suiza, Francia y Alemania. Con el tiempo, se expandieron por todo el continente y establecieron su presencia en regiones tan lejanas como las Islas Británicas, Iberia, la actual España y Portugal, e incluso partes de Anatolia, la actual Turquía. Esta extensa migración y asentamiento condujo al desarrollo de distintas culturas celtas en varias regiones, cada una de ellas adaptándose a los entornos locales y manteniendo al mismo tiempo las tradiciones celtas fundamentales. Los celtas eran conocidos por su capacidad de asimilación e influencia en las poblaciones locales con las que se encontraban. Su expansión se vio facilitada por sus habilidades en la metalurgia, la agricultura y la guerra, que les permitieron prosperar en diversos entornos. La amplia presencia de los celtas en Europa, desde la Edad del Hierro hasta la época romana, los convirtió en uno de los grupos culturales más importantes de la antigüedad. Su expansión abarcó una vasta región que incluía las Islas Británicas, el noroeste de la península ibérica, parte de lo que hoy es Francia, y hasta las tierras bajas de Europa Central. A través de sus migraciones y conquistas, los celtas dejaron una huella profunda en el desarrollo cultural y social de Europa, influyendo en numerosos aspectos de la vida cotidiana, como la organización tribal, el arte, la religión y la tecnología. Su legado, lejos de desvanecerse con el tiempo, perdura en la actualidad a través de los vestigios arqueológicos, las tradiciones orales y los elementos culturales que aún se mantienen vivos en varias regiones de Europa. El legado celta sigue siendo palpable en muchos países europeos, especialmente en las Islas Británicas, Irlanda, Galicia y Bretaña, donde se conserva parte de su idioma, mitología y tradiciones. Los idiomas celtas, aunque en su mayoría han desaparecido, aún sobreviven en algunas áreas como el gaélico escocés, el galés y el irlandés, lo que demuestra la resiliencia de este legado lingüístico. Además, las celebraciones y festividades celtas, como la Noche de Samhain, que dio origen a Halloween, y sus prácticas espirituales siguen siendo parte de las tradiciones populares en muchas partes de Europa. El arte celta, con sus intrincados diseños y patrones geométricos, también ha perdurado a través de los siglos, influyendo en el arte medieval y en movimientos artísticos posteriores. De esta manera, los celtas continúan siendo una de las culturas más fascinantes y perdurables de la antigua Europa, cuyas huellas siguen marcando la identidad de diversas naciones hoy en día. Número 14. Las lenguas celtas, como el irlandés y el galés, han perdurado a lo largo de los siglos. Las lenguas celtas, que pertenecen a la rama de las lenguas indoeuropeas, tienen una rica historia que se remonta a miles de años. A lo largo de los siglos, estas lenguas han experimentado diversas transformaciones y han dado lugar a una serie de dialectos que se hablan en diferentes regiones de Europa. Aunque el número de hablantes ha disminuido considerablemente, algunas formas de lenguas celtas siguen vivas en la actualidad, como el gaélico escocés, el galés, el irlandés y el bretón, entre otros. Estas lenguas no solo son un testimonio de la antigua civilización celta, sino que también conservan una valiosa herencia cultural que sigue influyendo en la identidad de las comunidades que las hablan. Los celtas demostraron una feroz resistencia ante la expansión romana, lo que subraya su inquebrantable sentido de independencia y su espíritu guerrero. Durante la conquista romana de la Galia, uno de los ejemplos más notables de su resistencia fue el liderazgo del caudillo celta Vercingetorix, quien logró unir a las tribus galas bajo un mismo frente en su lucha contra las legiones romanas comandadas por Julio César. Este esfuerzo conjunto alcanzó sus mayores éxitos en las primeras batallas, donde las fuerzas galas lograron infligir importantes derrotas a los romanos, lo que puso en peligro los planes de César de someter completamente a la región. Sin embargo,
A pesar de la estrategia brillante de Vercingetorix y su capacidad para movilizar a las tribus celtas, la resistencia gala no pudo sostenerse frente a la superioridad militar romana. La batalla decisiva tuvo lugar en Alesia en el año 52 a.C., donde, tras un asedio prolongado, las fuerzas celtas fueron finalmente derrotadas. Esta derrota marcó el fin de la resistencia organizada contra Roma en la Galia y el comienzo de la integración de la región en el Imperio Romano, pero la valentía de Vercingetorix y el espíritu indomable de los celtas se quedaron grabados en la historia como un símbolo de lucha por la libertad. En la actualidad, las lenguas celtas están experimentando un resurgimiento y se están haciendo esfuerzos por preservar y promover su uso en la educación, los medios de comunicación y la vida cotidiana. En Irlanda, por ejemplo, el gaélico irlandés es una asignatura obligatoria en las escuelas y existen estaciones de radio y televisión dedicadas a esta lengua. De manera similar, el galés goza de un apoyo significativo en Gales, donde se utiliza en entornos oficiales y actividades culturales. Este resurgimiento pone de relieve la importancia cultural perdurable de la herencia lingüística celta. Número 13. La sociedad tribal celta estaba definida por el parentesco y una estricta jerarquía social. La sociedad celta estaba estructurada en tribus, cada una de ellas gobernada por un jefe o rey que ostentaba un poder y una influencia significativa sobre su pueblo. Estos líderes no solo tenían la autoridad en cuestiones políticas y militares, sino que también eran responsables de la protección y el bienestar de la tribu. Además, el sistema tribal celta estaba profundamente vinculado a las creencias religiosas y la tradición, lo que otorgaba a los jefes un rol importante también como figuras espirituales o sacerdotales. La jerarquía social variaba según la tribu, pero en general, los jefes eran respetados y sus decisiones eran fundamentales para la cohesión y el éxito de la tribu. Estas tribus solían recibir su nombre en honor a un antepasado común o a una característica geográfica significativa. La jerarquía social dentro de estas tribus incluía a los nobles, que eran terratenientes y guerreros, los hombres libres que trabajaban la tierra o se dedicaban al comercio, y los esclavos, que realizaban trabajos manuales. El parentesco y la lealtad al clan eran elementos cruciales de la sociedad celta, que fomentaban un sentido de unidad e identidad. La estructura tribal también se caracterizaba por un fuerte espíritu guerrero, en el que el estatus y el honor estaban estrechamente vinculados a la destreza en la batalla. Los sistemas legales dentro de las tribus eran complejos y los administraban los druidas, que servían como jueces y árbitros. Esta sociedad estructurada permitía a los celtas mantener el orden y la cohesión, incluso frente a amenazas externas y conflictos internos. El énfasis en el parentesco y la lealtad al clan garantizaba que cada miembro de la tribu tuviera un papel claro y un sentido de pertenencia. Número 12. Los druidas tuvieron una enorme influencia espiritual y social en la cultura celta. Los druidas formaban la élite intelectual y espiritual de la sociedad celta, desempeñando un papel fundamental en la vida de las tribus. Además de su función religiosa como sacerdotes, los druidas actuaban como jueces, maestros y consejeros de los jefes y reyes, guiándolos en cuestiones tanto espirituales como prácticas. Eran responsables de realizar ceremonias religiosas que a menudo se celebraban en entornos naturales como bosques, colinas y ríos, considerados sagrados por los celtas. Su conocimiento profundo de la naturaleza, la ley y la filosofía les confería una gran autoridad, y eran respetados como guardianes de las tradiciones y la sabiduría ancestral de los celtas. Los druidas también desempeñaron un papel crucial en la preservación y transmisión de las tradiciones orales y el conocimiento de los celtas, incluidos los mitos, las leyes y las observaciones astronómicas. La educación druídica era rigurosa y a menudo llevaba hasta 20 años completarla. Esta extensa formación garantizaba que los druidas estuvieran bien versados en diversos campos, como la filosofía, la medicina y el derecho. La influencia de los druidas celtas no se limitaba únicamente a los aspectos religiosos y legales de la sociedad, sino que también desempeñaban un papel fundamental en la cohesión social y en la toma de decisiones políticas. Como guardianes de la sabiduría ancestral, los druidas eran considerados los consejeros más cercanos de los jefes y reyes celtas,
ayudando a guiar el destino de las tribus a través de su conocimiento profundo de las leyes, las costumbres y la moral. Además, su habilidad para interpretar los signos de la naturaleza, las estaciones y los ciclos de la vida les confería una autoridad única, ya que eran vistos como intermediarios entre el mundo humano y el espiritual. Esta profunda conexión con la naturaleza, junto con su amplio conocimiento en diversas áreas como la medicina, la astronomía y la poesía, les otorgaba un poder considerable dentro de la sociedad celta. Los druidas no solo eran respetados, sino también temidos, pues se creía que su sabiduría les daba la capacidad de influir en el destino y de poseer poderes místicos que podían afectar tanto la vida como la muerte. Por esta razón, los druidas gozaban de un estatus especial que les permitía desempeñar un papel clave en los asuntos políticos, sociales y espirituales de las comunidades celtas, siendo figuras de autoridad que trascendían generaciones. Número 11. Los festivales celtas como Samhain eran sagrados y profundamente simbólicos. Los celtas conmemoraban el cambio de estaciones y los ciclos agrícolas con 4 festivales principales: Samhain, Beltane, Imbolc y Lugnasad. Samhain, que se celebraba a finales de octubre, marcaba el comienzo del Año Nuevo celta y el inicio del invierno. Era una época en la que se creía que la frontera entre los vivos y los muertos era tenue, lo que permitía que los espíritus la cruzaran. Beltane, que se celebraba el 1 de mayo, anunciaba la llegada del verano e implicaba rituales para proteger los cultivos y el ganado, que a menudo incluían grandes hogueras. Imbolc, celebrado el 1 de febrero, marca el fin del invierno y la llegada de la primavera, simbolizando un tiempo de renovación y crecimiento. Esta festividad está asociada con la diosa Brigid, una figura central en la mitología celta, quien representa la luz, la fertilidad y la sanación. Por otro lado, Lugnasad, celebrado el 1 de agosto, es una festividad agrícola que marca el comienzo de la temporada de cosecha. Está dedicada al dios Lugh, un dios asociado con el sol, la habilidad y la abundancia, y se celebra con banquetes y ofrendas como agradecimiento por los frutos de la tierra. Ambas festividades reflejan la conexión profunda de los celtas con los ciclos de la naturaleza y sus creencias espirituales. Estos festivales celtas eran eventos comunitarios de gran importancia, que combinaban la observancia religiosa con la celebración colectiva, lo que fortalecía los lazos entre los miembros de la tribu. Durante estas festividades se llevaban a cabo banquetes, música, danzas y rituales, creando un ambiente de alegría y unidad. Además de su dimensión religiosa, estos festivales cumplían una función social esencial, al proporcionar un espacio para el intercambio de noticias, el establecimiento de alianzas y la celebración de los logros de la comunidad. Este tipo de celebraciones desempeñaba un papel vital en el fortalecimiento de los vínculos sociales y la identidad cultural compartida de los celtas, permitiendo que las tradiciones y creencias se transmitieran de generación en generación. Las festividades no solo reforzaban la cohesión del grupo, sino que también aseguraban la continuidad de sus costumbres y valores en el tiempo. Número 10. Los artesanos celtas crearon impresionantes trabajos en metal con diseños intrincados. El arte celta es reconocido por sus diseños intrincados y su habilidad artesanal, especialmente en la metalistería, donde se crearon joyas, armas y objetos ceremoniales de materiales como oro, bronce y hierro. Estos artículos no solo tenían valor funcional, sino que también reflejaban un profundo sentido estético y espiritual, con patrones geométricos, espirales y nudos celtas que simbolizaban la conexión con la naturaleza y el ciclo de la vida. Estos elementos decorativos expresaban la identidad cultural de los celtas y su visión espiritual del mundo. El arte celta, en su complejidad y belleza, sigue siendo una de las manifestaciones más representativas de la antigua civilización celta, influyendo en el arte contemporáneo y en las tradiciones de diseño modernas. Los diseños artísticos celtas no solo cumplían una función decorativa, sino que también reflejaban la profunda conexión de los celtas con la naturaleza, el ciclo de la vida y sus creencias espirituales. Elementos como espirales, nudos y patrones geométricos complejos
eran comunes en sus creaciones, y se creía que estos simbolizaban la interconexión de todas las cosas en el mundo natural y el eterno flujo de la vida. Esta relación con la naturaleza no se limitaba al arte visual, también se extendía a la vida cotidiana, lo que se reflejaba en la forma en que los celtas construían sus hogares, sus herramientas y sus objetos rituales. La artesanía celta no solo abarcaba el metal, sino también materiales como madera, piedra y textiles. Los artesanos celtas eran hábiles en la creación de tallas detalladas y tejidos de alta calidad que se utilizaban en prendas de vestir y objetos para el hogar. Estos textiles, a menudo decorados con patrones intrincados, eran valorados tanto por su belleza como por su simbolismo. La influencia artística celta perdura en los artefactos que han sobrevivido, reflejando su destreza técnica y su profundo respeto por la naturaleza y las creencias espirituales. Este legado sigue siendo evidente en el diseño moderno, especialmente en la joyería, los tatuajes y otras formas de arte decorativo. Número 9. Los guerreros celtas eran famosos por sus tácticas audaces y su valentía. En la sociedad celta, la destreza marcial era altamente valorada y los guerreros ocupaban una posición de gran estima dentro de la tribu. Estos guerreros, que desempeñaban un papel clave en la defensa y expansión de sus territorios, eran respetados por su valentía y habilidad en combate. Su apariencia era distintiva, a menudo caracterizada por el uso de armaduras ornamentadas y el rostro pintado o tatuado, lo que reflejaba tanto su ferocidad como su identidad tribal. Además, eran conocidos por sus tácticas audaces y su capacidad para adaptarse rápidamente a las circunstancias del campo de batalla, utilizando la sorpresa y la estrategia como herramientas fundamentales en sus enfrentamientos. A menudo iban a la batalla desnudos o llevaban ropa de colores brillantes y pintura corporal elaborada para intimidar a sus enemigos. Sus armas incluían espadas largas, lanzas y escudos, a menudo adornados con diseños intrincados que reflejaban sus identidades personales y tribales. Las batallas no solo se trataban de conquista, sino también de demostrar valentía y honor. El combate cuerpo a cuerpo entre campeones era una característica común que servía como medio para resolver conflictos y demostrar valor individual. Los celtas también utilizaban carros en la guerra, lo que mejoraba su movilidad y su impacto en el campo de batalla. Esta cultura guerrera estaba profundamente arraigada en su tejido social, influyendo en sus costumbres, leyes e incluso en su mitología actuales. Número 8. El período latino, en el que los héroes y las batallas legendarias eran temas centrales, marcó el auge de los logros celtas. La cultura latina, llamada así por un yacimiento arqueológico en Suiza, representa una fase importante en la historia celta. Este período, que floreció desde alrededor del 450 a.C. hasta la conquista romana, está marcado por un estilo artístico distintivo caracterizado por patrones intrincados, motivos animales y curvas fluidas. Los artefactos latentes, que incluyen armas, joyas y artículos de uso diario, exhiben una gran artesanía y expresión artística, lo que refleja la sensibilidad estética de los celtas. La cultura latente también presenció avances en la tecnología y la sociedad. Las herramientas y técnicas agrícolas mejoradas contribuyeron a una agricultura más eficiente que permitió sustentar a poblaciones más numerosas. Los asentamientos durante este período solían estar fortificados, lo que indicaba una mayor organización social y la necesidad de defensa. La expansión de la cultura latente por toda Europa es evidente a partir de la amplia distribución de sus artefactos, lo que ilustra las extensas redes comerciales y la influencia cultural de los celtas. Esta era sentó las bases para el desarrollo posterior de identidades celtas regionales distintivas. Número 7. Los castros eran fundamentales para la vida y la defensa de la comunidad celta. Los castros eran un elemento destacado de los asentamientos celtas, ya que servían como estructuras defensivas y como centros de actividad política y económica. Estas fortificaciones se construían normalmente sobre terreno elevado, lo que proporcionaba ventajas estratégicas en materia de defensa y vigilancia. Los fuertes de montaña celtas variaban considerablemente en tamaño y complejidad, desde pequeños recintos simples hasta grandes fortalezas con múltiples murallas y sistemas defensivos.
Estos lugares no solo servían como estructuras militares, sino que también eran puntos clave en la vida social y económica de las tribus. A menudo albergaban a los miembros de élite de la sociedad celta, incluidos los jefes, sus familias y séquitos, y funcionaban como centros donde se llevaban a cabo intercambios comerciales, así como actividades de artesanía y producción. Estos fuertes eran, por lo tanto, núcleos de poder, comercio y cultura, reflejando la importancia estratégica y social de estos asentamientos en la sociedad celta. La disposición de los asentamientos celtas reflejaba su organización social y económica. En el interior de los castros había zonas residenciales, talleres e instalaciones de almacenamiento, lo que indicaba una estructura comunitaria bien desarrollada. Fuera de las fortificaciones, eran habituales las aldeas y granjas más pequeñas, conectadas por una red de caminos y senderos. Estos asentamientos desempeñaron un papel crucial en la vida cotidiana de los celtas, ya que brindaban protección, fomentaban el comercio y servían como centros de actividades culturales y sociales. Número 6. Los celtas establecieron extensas redes comerciales en toda Europa. Los celtas eran hábiles comerciantes y establecieron extensas redes que los conectaban con otras culturas de Europa y más allá. Comerciaban con una gran variedad de productos, como sal, metalistería, textiles y ganado. Los artesanos celtas producían artículos de gran calidad que tenían gran demanda, como joyas, armas y cerámica. Estos productos se intercambiaban a menudo por artículos de lujo, como vino mediterráneo y aceite de oliva, lo que ilustra el compromiso de los celtas con las rutas comerciales de largo alcance. La actividad económica de los celtas no se limitaba únicamente a los bienes materiales, sino que también involucraba el intercambio de conocimientos y prácticas culturales. Los celtas mantenían relaciones comerciales con diversas culturas vecinas, lo que les permitió no solo obtener productos y recursos, sino también intercambiar ideas y tecnologías. Esta interacción con otros pueblos facilitaba el flujo de influencias artísticas, nuevas formas de organización social y avances tecnológicos, como la metalurgia y la agricultura. El intercambio de estas prácticas y conocimientos ayudó a enriquecer la cultura celta y a mantenerla en constante evolución, adaptándose a los cambios y a las influencias de otros pueblos con los que compartían fronteras. Esta vibrante red comercial contribuyó a la prosperidad de las sociedades celtas, permitiéndoles mantener grandes poblaciones y estructuras sociales complejas. La evidencia de un comercio generalizado se encuentra en el registro arqueológico, con artefactos celtas descubiertos lejos de sus lugares de origen, lo que indica el alcance y la influencia de sus actividades económicas. Número 5. Las técnicas agrícolas avanzadas fueron cruciales para el crecimiento de las sociedades celtas. La agricultura celta era avanzada para su época y empleaba técnicas que aumentaban la productividad y favorecían el crecimiento demográfico. Practicaban la rotación de cultivos, lo que ayudaba a mantener la fertilidad del suelo y a reducir el riesgo de fracaso de las cosechas. Los celtas utilizaban arados de hierro, que eran más eficientes que las versiones anteriores de madera, lo que les permitía cultivar áreas de tierra más grandes. Estas innovaciones agrícolas contribuyeron a la estabilidad y prosperidad de las comunidades celtas. La ganadería también era una parte esencial de la vida celta. Criaban vacas, ovejas, cerdos y caballos que les proporcionaban carne, leche, lana y mano de obra. Los conocimientos celtas sobre la cría de animales y las prácticas de crianza garantizaban la salud y la productividad de sus rebaños. Las actividades agrícolas solían ser comunitarias y las familias extensas y los clanes trabajaban juntos para gestionar los campos y el ganado. Este enfoque cooperativo fomentaba fuertes vínculos sociales y un sentido de responsabilidad compartida que eran vitales para la cohesión y la resiliencia de la sociedad celta. Número 4. Los elaborados entierros celtas reflejaban profundas creencias espirituales. Las prácticas funerarias celtas reflejaban sus creencias en una vida después de la muerte y la importancia de honrar a los difuntos. Practicaban tanto la cremación como la inhumación, y las costumbres funerarias variaban según la región y el período. Las tumbas solían contener objetos funerarios elaborados, como armas, joyas, herramientas y alimentos, que se creía que eran necesarios en el más allá.
La inclusión de estos elementos indica la creencia en una existencia continua después de la muerte, en la que el difunto necesitaría los mismos elementos que en vida. Los lugares de enterramiento variaban desde tumbas sencillas hasta tumbas elaboradas y túmulos conocidos como túmulos o túmulos. Algunas personas de alto estatus fueron enterradas en tumbas grandes y ricamente decoradas, lo que reflejaba su posición social y sus logros. El trato cuidadoso y respetuoso de los muertos pone de relieve las profundas creencias espirituales de los celtas y la importancia que concedían a la vida después de la muerte. Número 3. Líderes como Vercingetorix y Boudica resistieron ferozmente la conquista romana. Los celtas demostraron una feroz resistencia ante la expansión romana, lo que subraya su inquebrantable sentido de independencia y su espíritu guerrero. Durante la conquista romana de la Galia, uno de los ejemplos más notables de su resistencia fue el liderazgo del caudillo celta Vercingetorix, quien logró unir a las tribus galas bajo un mismo frente en su lucha contra las legiones romanas comandadas por Julio César. Este esfuerzo conjunto alcanzó sus mayores éxitos en las primeras batallas, donde las fuerzas galas lograron infligir importantes derrotas a los romanos, lo que puso en peligro los planes de César de someter completamente a la región. Sin embargo, a pesar de la estrategia brillante de Vercingetorix y su capacidad para movilizar a las tribus celtas, la resistencia gala no pudo sostenerse frente a la superioridad militar romana. La batalla decisiva tuvo lugar en Alesia en el año 52 a.C., donde, tras un asedio prolongado, las fuerzas celtas fueron finalmente derrotadas. Esta derrota marcó el fin de la resistencia organizada contra Roma en la Galia y el comienzo de la integración de la región en el Imperio romano, pero la valentía de Vercingetorix y el espíritu indomable de los celtas se quedaron grabados en la historia como un símbolo de lucha por la libertad. En Gran Bretaña, la reina Icena Boudica se convirtió en una figura emblemática de la resistencia celta al dominio romano, liderando un levantamiento significativo alrededor del año 60 al 61 después de Cristo. Motivada por las atrocidades cometidas contra su pueblo, incluidos los abusos sufridos por ella misma y sus hijas a manos de los romanos, Boudica organizó una revuelta masiva que saqueó varios asentamientos romanos, incluida la ciudad de Camulodunum, actual Colchester. Durante su campaña, logró reunir a un gran ejército de tribus celtas, y su ejército infligió grandes derrotas a las fuerzas romanas, causando importantes trastornos en la región. Sin embargo, a pesar de sus victorias iniciales, Boudica fue finalmente derrotada por las fuerzas del general romano Suetonius Paulinus. Tras su derrota, Boudica se retiró y se cree que, acosada por la desesperación, se suicidó, pero su lucha quedó grabada en la memoria colectiva como un símbolo de la resistencia y la valentía celta frente al dominio romano. Estos levantamientos ejemplificaron la determinación de los celtas de defender sus tierras y su forma de vida contra la dominación extranjera. La resistencia se caracterizó por tácticas de guerrilla estratégicas y batallas importantes que pusieron a prueba al ejército romano. Aunque muchas regiones celtas acabaron bajo el control romano, sus esfuerzos de resistencia se recuerdan como símbolos de orgullo nacional e identidad cultural. Estos acontecimientos han quedado inmortalizados en la literatura, el folclore y los relatos históricos y ponen de relieve el legado perdurable de la resistencia celta. Número 2. El cristianismo celta combinó de forma única las costumbres antiguas con las nuevas creencias. Tras la caída del Imperio romano, el cristianismo celta surgió como una rama única de la práctica cristiana primitiva, en particular en Irlanda y Escocia. Esta forma de cristianismo fusionó las costumbres celtas tradicionales con las creencias cristianas, lo que dio lugar a prácticas y expresiones artísticas diferenciadas. El monacato desempeñó un papel central, y los monasterios se convirtieron en centros de aprendizaje, arte y vida religiosa. Figuras como San Patricio en Irlanda y San Columba en Escocia fueron fundamentales para la difusión del cristianismo y el establecimiento de comunidades monásticas. El arte cristiano celta es famoso por sus manuscritos iluminados, como el Libro de Kells, y sus intrincadas cruces de piedra adornadas con escenas bíblicas y motivos celtas. Estas obras reflejan la síntesis de las tradiciones cristiana y celta
creando un vibrante patrimonio cultural. La influencia del cristianismo celta se extendió más allá de las Islas Británicas, con misioneros irlandeses como San Columbano, un destacado monje y misionero irlandés del siglo VI, emprendió un largo viaje por Europa con el propósito de fundar monasterios y difundir las enseñanzas cristianas, desempeñando un papel crucial en la expansión del cristianismo en las regiones celtas. Durante su travesía, fundó varios monasterios importantes, como el de Luxeuil, en lo que hoy es Francia, que no solo se convirtieron en centros de espiritualidad, sino también en focos de educación, arte y cultura. Columbano promovió una vida monástica austera, centrada en la oración, el trabajo y el estudio, y fue un defensor de las tradiciones celtas dentro del marco cristiano, lo que permitió la integración de ambos mundos. Su influencia dejó una huella profunda en la religión y la cultura de las regiones celtas, especialmente en Irlanda y Escocia, donde su legado sigue siendo celebrado en festividades, prácticas religiosas y la conservación de los monasterios que fundó. En la actualidad, su contribución a la formación de una identidad cristiana celta y su impacto en la vida espiritual continúan siendo elementos esenciales de la vida cultural y religiosa de estas regiones. Número 1. Los mitos y el arte celtas siguen inspirando la creatividad moderna. La mitología y el folclore celtas han ejercido una influencia duradera en la literatura, la música y el arte modernos, siendo una fuente inagotable de inspiración para generaciones de artistas, escritores y compositores. Las leyendas celtas, ricas en relatos sobre héroes, dioses, criaturas míticas y mundos sobrenaturales, han dejado una huella profunda en la imaginación colectiva. Estas historias, llenas de valentía, magia y sabiduría ancestral, no solo han dado forma a la cultura celta, sino que también han influido en la creación de relatos épicos que combinan lo histórico y lo mítico, como las célebres leyendas artúricas. La figura del rey Arturo, los caballeros de la mesa redonda y la búsqueda del Santo Grial, por ejemplo, tienen sus raíces en las tradiciones celtas, fusionando la historia medieval con elementos mitológicos propios de las culturas antiguas de las Islas Británicas. Además de las leyendas artúricas, la mitología celta ha dado lugar a una vasta gama de narrativas en las que se entrelazan las fuerzas de la naturaleza, los dioses antiguos y los destinos humanos. Estas historias han sido adaptadas y reinterpretadas a lo largo del tiempo en la literatura moderna, influenciando a autores como J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis y otros escritores de fantasía. En la música y el arte, los temas celtas continúan siendo celebrados, ya sea a través de composiciones que evocan la atmósfera mística de las leyendas o mediante la representación visual de los símbolos y las figuras mitológicas celtas en el arte contemporáneo. En este sentido, el legado cultural de los celtas no solo ha perdurado, sino que sigue siendo una fuente rica y vital para las expresiones artísticas y literarias actuales, manteniendo viva la conexión con un pasado lejano y misterioso. John Ronald Reuel Tolkien, conocido por ser el creador del mundo de la Tierra Media, se inspiró profundamente en la mitología celta para desarrollar sus complejas historias y lenguas. Al igual que las antiguas leyendas celtas, los relatos de Tolkien están llenos de seres mitológicos, batallas épicas y un sentido profundo de conexión con la naturaleza y los elementos. Además, los idiomas que inventó, como el élfico, reflejan la belleza y complejidad de las lenguas celtas, fusionando elementos de diversas mitologías, incluidas las célticas, nórdicas y anglosajonas. De este modo, la mitología celta no solo influyó en el trasfondo cultural de la Tierra Media, sino que también dio forma a los temas y personajes que han cautivado a generaciones de lectores. La cultura celta moderna se celebra a través de la música, la danza y los festivales, como el resurgimiento de la música tradicional irlandesa, la música y la popularidad de los festivales celtas en todo el mundo. Los símbolos y motivos celtas, como el triskel y el nudo celta, son ampliamente reconocidos y utilizados en diversas formas de expresión artística. Esta fascinación duradera por la herencia celta subraya su atractivo atemporal y la profunda influencia de los celtas en la identidad cultural contemporánea y las iniciativas creativas. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.